Hey, antes de arrancar con el episodio, te invito a unirte a nuestra comunidad viajera. Ahí compartimos consejos de viajes exclusivos y recursos gratuitos que no aparecen en el podcast. Es gratis y súper rápido. Entra en voyageyama.com/comunidad o busca el enlace que está en la descripción de este episodio. Ahora sí, vamos al episodio. ¿Quieres conocer una ruta histórica, cultural e incluso muy esotérica? Pues quédate porque hoy vamos a recorrer Salamanca y los valles aledaños. Hola, bienvenido al podcast Audio Viajes. Soy el Fran Cepu, médico, motociclista, buzo, viajero, pero sobre todo amante de la aventura. Junto a Juditova, mi compañero y coautor de este podcast, seremos tus anfitriones durante esta aventura. Te contaremos historias impresionantes alrededor del mundo. Escucharás entrevistas con otros viajeros y todo esto te ayudará para poder dar el primer paso que tanto deseas en este mundo de los viajes. Puedes encontrar todos los episodios, las transcripciones, notas del espectáculo y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Bienvenidos, súmense a esta aventura. Así es, bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una ruta diferente. No sé si se acuerdan en el capítulo anterior cuando estuvimos recorriendo la ruta de los 7 túneles. Pues bien, esa ruta tenía el fin de llevarnos hacia Salamanca, en el corazón del valle de Choapa. Estamos hablando de el país Chile y esto se encuentra en la cuarta región. Esta es una de las rutas más hermosas y menos conocidas de lo que es el norte chico de Chile. ¿Qué significa el norte chico? Es ese espacio que se encuentra entre la capital y el desierto de Atacama propiamente dicho. Esta es una de las rutas que siempre ha sido bastante icónica y es bastante poco conocida, ya que cruza montañas, túneles ferroviarios abandonados, valles fértiles y leyendas de piedra. Este es un viaje que nos lleva a Salamanca, pasando por la ruta de los 7 túneles, explorando sus valles, su historia, iremos hacia la impresionante Raja de Manquehua y el misterio de la Poza Azul. Ponte cómodo porque partimos en breve. Esta fue una aventura que nos llevó aproximadamente unos 1500 a 2000 kilómetros de distancia. Implica que nuestro centro de operaciones generalmente es la ciudad de La Serena, Chile, desde donde partimos muy temprano siempre, tomamos la ruta, en este caso hacia el sur, para poder notar diferencias en los paisajes. Disminuye la neblina costera, vamos avanzando con la moto, el paisaje se seca, se vuelve más duro, se vuelve más difícil, porque el Norte Chico es un espacio intermedio. Un espacio que, si bien no es el desierto de Atacama propiamente, pero tiene cerros ásperos con colores ocres y quebradas muy profundas. No es solo un viaje geográfico, es justamente una transición, pero también es una transición entre el presente y el pasado. Para empezar, llegamos hacia un lugar conocido como Longotoma, siempre desde la orilla del mar. Desde este lugar tomamos, digamos, hacia la cordillera, dirección hacia el este. Por supuesto que pasamos por la ruta de los 7 túneles. Estos túneles son muy interesantes porque no es un camino, es un ritual. Cada túnel es como un parpadeo, como pasar por esta oscuridad, sales en otro valle, estás cruzando la cordillera, sientes otro clima, otro silencio. Y estos túneles fueron muy interesantes porque fueron abiertos para una época en la cual la minería no tenía otra forma de obtener o de mover el mineral. Por lo tanto, tuvieron que abrir túneles en la cordillera porque tenían cobre, oro, plata, entre otros. Y claro, no era fácil hacerlo con los camiones del momento. Por lo tanto, es un lugar que vale totalmente la pena. La ruta de los 7 túneles
es una ruta absolutamente recomendable. Avanzando por esta ruta, también atravesamos puentes ferroviarios, la carretera se angosta en múltiples momentos, curva tras curva, hay muchas cosas para conocer. Esto es algo que realmente enamora para aquellos que disfrutamos de andar en moto, disfrutamos de caminos un poquito diferentes. En este caso, si bien no es una ruta absolutamente dura de tierra, etcétera, pero es algo muy interesante, es definitivamente muy bonito y una experiencia que yo creo que hay que hacer en algún momento de la vida. Desde cierto punto, y las historias cuentan que hay personas que al caer la noche todavía escuchan el sonido de los golpes de martillo dentro de la roca. No hay una cifra exacta de cuántas personas trabajaron en estos túneles, ni de cuántas personas perecieron durante su construcción, pero hay muchísimas historias y el Valle de Choapa, que es hacia donde vamos, tiene muchísimas historias similares. Por lo tanto, adentrémonos en el Valle de Choapa. Este valle es un valle muy verde y realmente obstinado que se encuentra en medio de toda la aridez del desierto. Un río que se niega a morir a pesar de que la desertificación va aumentando. Podemos ver múltiples cultivos de parras y pueblos pequeños que caminan lento, donde las personas van despacio. Aquí las personas no hablan fuerte, hablan lo justo, porque aparentemente y según cuenta la leyenda, porque estas tierras escuchan. En los valles cercanos, el valle de Chalinga, Manquehua, Batuco, guardan historias que no están en los libros, pero siempre están en la conciencia del burgo. Es muy interesante porque generalmente en la noche, al calor de un brasero, siempre se van contando poco a poco estas historias. Por ejemplo, hablemos de uno de los lugares más icónicos de este valle, que podríamos decir que es uno de sus patrimonios, tanto turísticos cuanto históricos, pero sobre todo son patrimonio realmente cultural de estas personas que viven en el Valle de Choapa. Vamos a hablar de la Raja de Manquehua, el lugar donde viven los brujos. La Raja de Manquehua geográficamente es una grieta que está en la tierra, pero a la vez aparentemente, y según cuenta la historia, es una herida antigua, una grieta en la tierra. La leyenda dice que ahí se reunían, que aún se reúnen, los brujos del Choapa. Estos brujos no son el estereotipo de brujos que tenemos a veces en la mente, no son los brujos de capa y sombrero, sino más bien curanderos, personas muy sabias, conocedores de sabidurías antiguas, hombres y mujeres que conocen de hierbas y que leen el cielo. Se dice que aquí se esconden objetos trabajados, que aquí se pierde el que entra con miedo, que aquí la noche no es igual que en otros lados. Más de algún viajero ha jurado que quiere quedarse en el Valle del Choapa y efectivamente tiene un encanto muy interesante, así como si el cerro decidiera quién quiere quedarse, quién puede quedarse y quién no. Es un valle muy interesante. La capital, ¿no es cierto? Es Salamanca, una ciudad que hoy por hoy se encuentra muy ordenada, muy estructurada y que vive gracias a la minería principalmente, en una minera conocida como la minera Pelambre, que pertenece a un holding nacional gigante e internacional. Pero independiente de esto, lo que me gusta es que en este valle las personas conservan muchísimo su identidad, amables, agradables. Convengamos que está prácticamente a 400 kilómetros de la ciudad de La Serena, pero no es tanta la distancia en cuanto a kilómetros, sino es más la dificultad que hay para llegar desde el punto de vista de que tenemos múltiples curvas, paseos, viajes que enlentecen pero a la vez embellecen este recorrido. Salamanca se encuentra justamente en un espacio como un oasis. Está verde, tranquila y rodeada de cerros que parece que la están vigilando. Es muy interesante. Fue fundada en el siglo XVII. Fue punto clave para la minería y, por supuesto, clave agrícola como un punto de acopio. Su verdadera riqueza siempre fue que tiene abundante agua, valles fértiles y, por supuesto, lo que hablábamos, la memoria oral. Cuando cae la noche siempre hay conversaciones.
porque podemos hablar de brujos, de pactos y de la Raja de Manquehua. Tal como decíamos con respecto a la Raja de Manquehua, es un tajo profundo entre los cerros, donde según la leyenda se reúnen los brujos, pero lo interesante de esto es que las personas todavía tienen muy presente esto. Bien, como les decía, la Raja de Manquehua es una formación geológica que es natural. Es una gran grieta que se encuentra en la quebrada, pero es una fractura del cerro. Por lo tanto, es muy interesante. No es una cueva, no fue excavada ni nada por el estilo. Es una fractura en la tierra. Es visible y en algunos tramos es muy angosta. No se puede llegar a ella fácilmente y múltiples expediciones de espeleólogos han intentado descubrir sus secretos, mas por diversos factores no se ha conseguido. La Raja de Manquehua aparentemente se generó por movimientos tectónicos, erosión de agua y viento durante miles de años. La actividad sísmica constante en la zona también generó que, en definitiva, la cordillera se abra en ese lugar. Ubicada en la región de Salamanca, es uno de los lugares más icónicos y que definitivamente hay que recorrer. Si bien la Raja de Manquehua como tal es un lugar que no se descubrió propiamente dicha, porque no es un sitio arqueológico que se descubrió, sino más bien siempre fue conocida por pobladores rurales, arrieros, pastores, personas locales, y claro, era un lugar más bien evitado por su contenido esotérico, porque aparentemente los brujos y las brujas hacían ahí sus aquelarres. Era un lugar más bien evitado, no tanto explorado. Si bien no hay, no hay registros coloniales detallados sobre la Raja de Manquehua, porque no era un lugar útil para la minería, tampoco para la agricultura y tampoco para el tránsito. Eso hizo que quizás puede estar libre y puede estar salva, sana y salva, digamos, porque no está tanto en los relatos oficiales. Sin embargo, desde la tradición oral, más bien popular, cuenta que la Raja de Manquehua fue revelada cuando los animales desaparecían cerca de este lugar. Se escuchaban ruidos sin explicación. Personas se desorientaban en sectores cercanos. Los antiguos decían que la tierra se abrió sola, como un castigo o como una advertencia. Desde entonces quedó marcada como un lugar cargado, lleno de energía y poco común. En el Choapa, específicamente en la Salamanca, la brujería no es un tema de folclore turístico, es una creencia viva. Convengamos que esto no es como la santería u otro tipo de tradiciones más bien esotéricas. Pero lo interesante es que la Raja de Manquehua reúne todo lo que la cosmovisión rural define como un lugar de poder. Es una abertura profunda en la tierra. Es de difícil acceso. Hay un silencio anormal, cambios bruscos de temperatura, sensación de encierro. Por eso se dice que los brujos hacían sus reuniones, sus aquelarres, sus rituales y sellaban pactos. Se aprendían las artes oscuras. Y no porque quisieran promocionarse o porque quisieran hacer algo malo, sino que en ella había una sabiduría ancestral. Hay quienes dicen que la Raja de Manquehua es un vórtice, es un lugar donde los brujos entran y pueden aparecer en diferentes lugares del mundo. Es muy interesante y desgraciadamente por sus difíciles condiciones geológicas tampoco ha sido tan explorada. Tiene una importancia geológica porque efectivamente muestra cómo la cordillera de los Andes sigue fracturándose, sigue viva, sigue en movimiento. Tiene importancia cultural por los miedos, las creencias y el respeto que tiene la gente por la tierra también. Y como les digo, tiene una importancia simbólica porque es una frontera entre lo conocido y lo desconocido, entre lo visible y lo que se cree, entre el turista y el habitante local. La Raja de Manquehua, un lugar definitivamente entretenido para conocer, vale absolutamente la pena. ¿Cómo llegamos a la Raja de Manquehua? Esto es vale la pena tenerlo presente por si en algún momento deciden recorrerla. Desde Salamanca tienes que dirigirte hacia el pueblo de Manquehua. Son caminos secundarios, pero está todo absolutamente asfaltado. Siempre podemos usar el GPS. Desde Manquehua hay senderos y caminos más bien de ripio que llevan hacia la Raja de Manquehua.
Como dije, no es un punto turístico formal, vas a encontrar muchísimos crianceros, tenemos que pasar un portón y es un lugar que lógicamente hay que llegar con respeto y con paciencia. La recomendación que nos hicieron es siempre ir de día, manteniendo muy buena hidratación. No se recomienda ir solo ni de noche, pero nosotros accedimos solo hacia el mirador, porque efectivamente subir hacia la Raja de Manquehue necesita implementos, cosa que no teníamos, pero la pudimos observar desde lejos y es un lugar que igual es recomendable, pero sobre todo teniendo este conocimiento sobre lo esotérico, sobre lo que tiene la Raja de Manquehue. Y cuéntanos, ¿te llamó la atención? ¿Quisieras saber más? ¿Te ha generado una inquietud de conocerla? Escríbenos después en los comentarios o coméntenos si hay algún otro lugar que les gustaría que visitemos. Y colorín colorado, no, por supuesto que no. Ahora vamos a hablar de otros detalles muy bonitos que tuvo este viaje y que son definitivamente recomendaciones para ustedes, ya que vamos a hablar ahora de la Poza Azul. La Poza Azul para llegar a la Poza Azul tienes que llegar desde Salamanca, tomar rutas rurales hacia los sectores de la precordillera, es muy fácil reconocerlo. Y lo interesante es que para llegar a la Poza Azul, una vez que llegas al punto, las personas te van a ayudar. Desgraciadamente no hay un pueblo o algo cercano que nos pueda decir puntualmente cómo guiarlos, pero están relativamente cerca. Es decir, entre la entrada a la Raja de Manquehue y la entrada a la Poza Azul, probablemente hay 15 kilómetros, no es mucho más. Todas las personas amablemente nos indicaron. Sin embargo, hay un momento en el cual tenemos que dejar la moto y caminar, porque para llegar a la Poza Azul tenemos que hacer un trekking de aproximadamente 45 minutos. La Poza Azul, como su nombre indica, es una formación natural que está formada por la combinación de roca, la erosión de miles de años, erosión hídrica, y agua que viene de una vertiente subterránea, no es agua estancada. Es interesante porque tiene un profundo color azul que va cambiando durante el año y según las temporadas, por supuesto, por la proliferación de alguitas por el sol. Sin embargo, tiene generalmente un color azul. Este color no se debe a la magia, ha sido estudiada y se debe a la profundidad de la poza. Tiene minerales principalmente sílice y sales que se disuelven a través de la roca y se están disueltos en el agua, y por supuesto la refracción de la luz. La poza azul es una poza que se encuentra en la parte inferior de una cascada que debe tener aproximadamente 30 o 40 metros y es un lugar muy lindo porque el agua es extremadamente clara, fría y dice que absorbe las longitudes de onda y refleja tonos azules intensos. Esto llama mucho la atención porque efectivamente, a pesar de ser una zona semiárida, no se seca fácilmente ya que viene de napas subterráneas. Entonces, vale absolutamente la pena recorrerlo porque además está en un pasaje que durante el trekking puedes observar varias cosas. Primero, siempre en estos lugares se da, sobre todo en la cuarta región de Chile y su par en Argentina, se da el fenómeno conocido como transhumancia. ¿Qué es la transhumancia? Es justamente el fenómeno en el cual los seres humanos han atravesado la cordillera de un lado al otro lado, moviendo sus animales. Por lo tanto, siempre vamos a encontrar lo que se conoce como majadas, que son lugares donde se crían principalmente corderos y chivos, y estas personas siempre están recorriendo la cordillera, por lo tanto es muy interesante. Rodeada de paredes de roca, la vegetación es baja, pero tiene muchas cosas particulares, como por ejemplo, antes podían bañarse en la Poza Azul, hoy por hoy no es recomendable porque los investigadores encontraron una especie endémica de ranas que viven en ella. Por lo tanto, no se recomienda bañarse por el impacto del protector solar, etcétera. El agua es fría incluso el verano. Es un lugar muy silencioso y en nuestro caso nos tocó que no había nadie más ese día haciendo el recorrido. En el esoterismo y en la creencia popular, dicen que para los pueblos antiguos, las pozas naturales siempre eran vistas como ojos de agua o puntos de conexión entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, por así decirlo, donde la tierra respira. Por lo tanto, no se entraba sin permiso,
no se gritaba, no se ensuciaba. En esta tradición, en la tradición local del Valle del Choapa, se dice que la Poza Azul es un lugar de limpieza energética, porque según cuentan los relatos de las personas, en este lugar las personas sienten calma inmediata, sensación de que se va el peso. Hay personas que dicen que han tenido sueños vívidos después de visitarla y por supuesto algunos habitantes creen que no todos deberían estar autorizados a bañarse porque el agua rechaza a quien llegue con malas intenciones. No es miedo, es respeto. Por lo tanto, es muy interesante. Es un lugar que vale la pena conocer porque se piensa que además esotéricamente es un lugar de poder porque tiene agua viva, no es agua que esté estancada. Son rocas absolutamente antiguas y están aisladas naturalmente del resto del paisaje. Por lo tanto, muchas personas iban a sanar, a pensar y a guardar silencio. Absolutamente recomendable conocer la Poza Azul porque es un lugar que junto a la Raja de Manquehua, además de estar cerca, ellos tienen su valor cultural con todo este bagaje ancestral, esotérico, llamativo, que impresiona bastante, hay que aceptarlo, es interesante. Pues bien, al regreso a Salamanca pudimos dormir en el sector llamado Chalinga, donde cuenta la leyenda también que entre la Raja de Manquehua y Chalinga hay una conexión a través de la Raja de Manquehua y una cueva que se encuentra en Chalinga. Luego de eso, pues bueno, al siguiente día aprovechamos de recorrer un poco, de aprovechar de tomar alguna cosita en alguno de los bares de Salamanca y al siguiente día partimos de regreso con camino a La Serena. Este viaje nos llevaría hacia Combarbalá, hacia Illapel, y luego hicimos la ruta del túnel, del famoso túnel del Espino. Esto es llamativo porque este tipo de rutas son rutas que se generaron, no fueron diseñadas para motos, para autos, fueron diseñadas para trenes. Entonces, recorrer esta ruta, que hoy en día es para autos, motos, etcétera, pero recorrerla siempre cruzando las rieles del tren es algo que es muy interesante. En diversos lugares se encuentran anuncios sobre animales endémicos, como las chinchillas, por ejemplo, que es una especie de roedor similar a los conejos, aunque no de orejas tan largas. También fauna, flora y fauna nativa propia de este lugar. En Combarbalá también sobre, hay muchísimas historias sobre brujos, sobre viajes antiguos, y esto llama muchísimo la atención porque también son zonas mineras, son zonas recorridas desde hace años, en donde se han buscado y se han encontrado siempre a través de raspar la piedra, a través de buscar en la montaña oro, cobre, y esto es algo que se mantiene muy, muy vivo en cuanto a la conciencia colectiva de Chile, de los chilenos. Por supuesto, el viaje lo hicimos junto a Michael R650, si bien no es publicidad para Kawasaki, pero en realidad es una moto fantástica, no tiene absolutamente ningún error, ella va siempre conmigo y siempre fiel en todos los momentos. Es una moto que es definitivamente maravillosa. Recorrimos estos paisajes con temperaturas en momentos sobre 40 grados, por lo tanto, vale siempre la pena tener una muy, muy buena hidratación. Y es así como luego de recorrer Salamanca, con Barbalá y Yapel, regresamos hacia Ovalle y con destino a La Serena. Es impresionante cómo el camino va cambiando, cómo la altitud de la cordillera nos va modificando, nos va enseñando para terminar nuevamente a la orilla del mar. Estos viajes, estos paisajes, mucho más que recorrerlos, realmente son enseñanzas, son lugares que nos muestran muchísimo, que se disfrutan, que guían, y la moto tiene eso. Por eso siempre recomiendo viajar en moto y si no lo has hecho, pues hazlo porque vale absolutamente la pena. Pues bien, esto sería todo por este episodio. Envíennos sus preguntas, sus recomendaciones, ¿hay algún viaje, algún paseo, algún lugar que quisieras que recorramos? Pues avísanos y si tienes dudas sobre cómo llegar a Salamanca, cómo recorrer los valles, estamos absolutamente
encantados de ayudarte. Siempre en Audioviajes estamos a las órdenes. Recuerden que me pueden escribir en mi Instagram, @elfrancepu. Si quieren saber de buceo, @elfrancepusup. Y por supuesto, estaremos en absoluto contacto. Un abrazo grande, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Esto es todo por hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Recuerda, puedes ver más historias, entrevistas y contenido entrando en la página voyageyama.com. No olvides hacer clic, suscribirte y visitar nuestro blog. Hasta el próximo episodio. Te esperamos con muchas más aventuras, viajes y anécdotas.